El Centro de Pensamiento Estratégico, Democracia y Postconflicto procede a realizar otro análisis de coyuntura y en este caso vamos a hablar de la pandemia y los derechos humanos. Hemos invitado amigos asociados al Centro de Pensamiento para que nos colaboren en esta reflexión colectiva. Una avalancha de decretos legislativos propios del estado de excepción como emergencia sanitaria, económica, social, ecológica, que ha expedido la Presidencia de la República. Es la potestad del presidente, no es potestad de ninguna otra autoridad concentrar el manejo de la crisis. Son más de 75 decretos, casi uno por día, que no han sido todavía terminados en su control constitucional. Es decir, no se ha avanzado en ese control constitucional. Mientras que se ha suspendido la actividad del Congreso de manera presencial y se ha hecho virtual, pero casi que hay una dejación de ese control, como lo expliqué en un artículo de la revista Sur, porque no es propio del espacio cibernético la reunión del Congreso, o sea, es por la emergencia. El Congreso tiene que ser presencial. De esta manera la Constitución lo contempla y lo virtual puede ser un apoyo, pero no ha habido un control político efectivo. Lo que quiero decir es que esa avalancha de decretos no ha sido totalmente controlada y esto genera una concentración del poder en una especie de bonapartismo, acudiendo a la figura de Luis Bonaparte con el golpe de Estado de 1851, no de Napoleón Bonaparte. Los derechos humanos fueron suspendidos unos y limitados otros durante la cuarentena. La libertad en varias de sus formas, la circulación, la reunión, la manifestación, el derecho de petición por el cierre de oficinas, el trabajo, artículo 25 de la Constitución, los oficios, el ejercicio de la profesión, artículo 26 de la Constitución, la libertad de cultos, artículo 19, por el cierre de iglesias y anulación de los entierros a las víctimas del COVID, incinerando los cuerpos sin rito alguno, la libertad de expresión recortada al no haber manifestaciones, artículo 20 y 37, van ligados, derecho a la integridad física, el derecho a la vida ligado a la falta de atención integral en salud, la libertad de enseñanza. Por la virtualidad, muchos no tuvieron acceso a los computadores, la asociación, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, y la intimidad familiar, artículo 15, lo mismo que algunos aspectos del derecho a la participación, artículo 40 de la Constitución. Los derechos humanos durante un estado de excepción no pueden ser suspendidos, pueden ser limitados parcialmente para manejar la crisis. La ley 137 de 1994, que es la ley estatutaria de estados de excepción, contempla que no pueden ser suspendidos en ningún caso. Lo mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus controles de convención, de control de convencionalidad, porque la Convención Interamericana del año 1969 también lo plantea. Y en Colombia se han suspendido unos derechos. Por ejemplo, el derecho al trabajo fue suspendido. Hubo un frenazo de la economía. Y ese frenazo que implicó que se dejara de trabajar y tanto los profesionales como las empresas y los sectores formales como el sector informal, el sector terciario, los trabajadores por cuenta propia, los autónomos que llaman en España, los de oficios varios. Es que el derecho al trabajo es un derecho humano. Los oficios son un derecho humano también, según el artículo 26. Y el ejercicio de la profesión. Muchas profesiones quedaron en un paro. Porque entonces ese estado de excepción por la cuarentena extremada impidió el ejercicio del derecho al trabajo. Ahora con el regreso
se habría podido aplicar el modelo coreano del norte o el taiwanés, donde la cuarentena, que fue inmediata, no se prolongó porque se tomaron las medidas sanitarias específicas y habían las condiciones de un sistema hospitalario para atenderla, y también se procedió en esos países a una apertura rápida de la economía porque tenían sistemas de salud funcionando, o sea, hospitales y todos los medios. En Colombia estaba desmantelado el sistema hospitalario y el sistema de salud, y las EPS pues son un fracaso porque son un negocio del sector financiero. Los suecos, el modelo sueco también podría haberse pensado en una aplicación de no cuarentena, sino de una restricción de libertades, pero autodeterminadas por los ciudadanos. Esa sí es una cuarentena inteligente en la medida en que se abstuvieron de utilizar transporte masivo y se abstuvieron de salir continuamente a las calles, se distanciaron, utilizaron medidas de bioseguridad y nunca se cerró la economía. Con este desescalamiento estamos viendo, ya que han salido sectores a trabajar, que se podría haber hecho otro tipo de cuarentena, no rígida, para evitar la quiebra de muchas empresas como ha sucedido en Colombia. Ahora, los estados de excepción deben ser dictados sin discriminación, y ha habido una discriminación con algunos sectores. Por ejemplo, los mayores de 70 años nunca han podido salir, y terminado esta rigidez de la cuarentena y ya saliendo varios sectores, continúan encerrados. Entonces es discriminatorio, cuando los estados de excepción deben ser principios de finalidad, necesidad y proporcionalidad. O sea, proporcionalidad frente al problema, no determinar que puedan ser los que van a contagiar o los que van a reproducir el virus, es decir, una discriminación total. Afecta la dignidad humana. Esto está afectando la dignidad humana, no solamente de los mayores de 70 años, sino de muchas personas que por las medidas extremas, como en el caso del sector terciario, que no les llegaron las ayudas, que las ayudas solidarias se perdieron, o que otros no estaban en las bases de datos, que no se cumplió con la alimentación, que hubo revueltas de famélicos en muchas ciudades porque se afectó la dignidad humana. Y el derecho de reunión, finalmente, que conlleva la manifestación, pues también se limitó, como la libertad de expresión que se hace colectivamente en una manifestación. El artículo 37 de la Constitución lo contempla, y lo contempla también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, frenaron toda la actividad de expresión colectiva de inconformidad de la gente. Al analizar las diferentes medidas que el gobierno ha adoptado para frenar el avance de la pandemia del COVID-19, uno podría señalar, observar, que ha habido violación a derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Derechos fundamentales que hacen parte de los llamados derechos de primera generación. Es decir, no pueden ser limitados por ningún tipo de gobierno, ni en situaciones de emergencia o de estado de excepción. El primero, de hecho, fíjese que es el artículo 2 de nuestra Constitución. Dicen que entre los fines del Estado está el de facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que va a tomar el gobierno. Lo que quiero señalar es que ninguno de los decretos que el gobierno ha emitido ha sido socializado, concertado y siquiera ha sido producto de algún tipo de reunión virtual o presencial antes de ser emitido como decreto en el marco de la emergencia sanitaria. Esto es muy delicado porque con base en esos decretos, la ministra de Educación, por ejemplo, convoca para el 1 de agosto a todas las instituciones de educación pública a que inicien otra vez la educación presencial y que
esa educación será, digamos, te llaman alternancia, con alternancia, es decir, a veces presencial, a veces virtual. Habrá que ver cómo se lleva a cabo esto. Pero lo más delicado es que en medio de la pandemia y no se ha concertado esa decisión ni con los padres, ni con los docentes. Es más, la Central Única de Trabajadores está solicitándole al gobierno desde hace mucho rato que antes de continuar legislando en el estado de excepción que hay, que en última es eso, la emergencia sanitaria, deje de estar produciendo decretos sin hablarlo con las personas a las que terminan limitándolas en el trabajo, limitándolas en sus casas, limitándoles el derecho a la libertad, a la libertad de expresión, a la movilidad. Todos estos derechos han sido sencillamente limitados de una manera que es bastante delicada. Si fuera un estado de excepción por razones políticas, hoy estaríamos todos en la calle. Como es de la pandemia, y el gobierno lo sabe, entonces nos parece que está excediéndose o excusándose en el tema de que como hay pandemia, hay que actuar rápido y entonces es mejor producir el decreto que no producirlo, así no se haya concertado. No, señores, así no está pensado el régimen político de este país. Lo están cambiando a propósito de la pandemia. El tema de la restricción, digamos, de los derechos humanos en el marco de la pandemia, en el marco de toda esta situación de salud pública que hemos estado abordando en los últimos tiempos, en los últimos meses digamos que de este año, que ha sido un poquito difícil para todos. Pero bueno, miramos cómo a nivel mundial todos los gobiernos pues han restringido el derecho a la libre locomoción, que en el caso de Colombia pues está consagrado en nuestra constitución política, reconocido como derecho constitucional fundamental, y que es una medida buena, inicialmente pues hablando, porque lo que busca es preservar la salud, la vida de las personas, protegerlas de que pues se infecten de este virus que nos ha causado tantas dificultades. Pero ¿qué pasa? Va pasando el tiempo, ya hay varios países que van superando, digamos que esta medida, pero también digamos que esa restricción se ha extralimitado un poco, y me refiero especialmente al tema de las personas vulnerables, porque pues cuando normalmente escuchamos personas vulnerables pues nos referimos a los adultos mayores, a los de la tercera edad o a los infantes, pero digamos que enfatizando más el tema en los adultos mayores, que se les ha restringido muy fuertemente. Como dije, si bien es cierto que se hace por preservar la salud de ellos y por ser una población con un alto riesgo de contraer el virus y de morir por él, no son tontos al momento pues de asimilar de que pues está en una pandemia y que hay que tener los debidos cuidados. Entonces, digamos que las restricciones han sido un poco extremas para esta parte de la población, como si no pensaran, como si no razonaran o no entendieran lo que está pasando. Y debido a eso, pues pienso que los adultos mayores tienen que tener más libertades al momento de salir a la calle, hacer sus diligencias y no tener un confinamiento obligatorio hasta el mes de septiembre incluso. Pero bueno, entonces es algo para reflexionar en cuanto a los derechos humanos, no tratarlos, si bien es cierto, como sujetos, digamos, de especial protección constitucional debido a su edad. Por algo los ancianos son considerados en alguna comunidad como personas razonables, las más sabias de todos. Por otro lado, el tema de los médicos, si bien es cierto ellos están atendiendo un deber profesional, pero ellos también tienen derecho a decidir sobre su vida y si se exponen al riesgo de poder contraer la enfermedad atendiendo en su profesión a sus pacientes de coronavirus. Es algo para tener en cuenta y para que reflexionemos, y especialmente en estos adultos mayores. Durante estos días de pandemia hemos visto cómo algunos de nuestros derechos, incluso consagrados en la Constitución Política de Colombia, se han visto suspendidos. El derecho a la locomoción, el derecho al trabajo, el derecho a reunirnos en grupos y manifestaciones, todos han sido suspendidos en aras de la salud pública. Y eso, que en un momento dado puede verse como una medida de protección,
termina siendo más una medida de control sobre las personas. De alguna forma el poder deja de vernos como ciudadanos con derechos y nos empieza a ver como cuerpos que están en peligro de contagio o en potencial de contagiar a otros. Y ese control no solamente se ejerce en estos momentos sobre los cuerpos, sino también sobre las mentes de las personas. Todo este discurso de la pandemia, del COVID-19, ha venido acompañado de una gran cantidad de miedo. Permanentemente en las redes sociales, en los programas de televisión, en la prensa, nos están inundando con discursos de miedo. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad misma, miedo a quedarnos sin trabajo. Un miedo generalizado que controla casi que todos los aspectos de la vida de una persona en estos momentos. La información durante tiempos difíciles suele ser controlada, y más en estos momentos donde nos encontramos en una guerra fría o no tan fría, comercial y tal vez militar entre China y Estados Unidos. Esa suspensión de derechos de las cuales hemos sido víctimas los colombianos también se le han aplicado a ciudadanos en Estados Unidos, en Europa y en casi todos los países del mundo. Lo difícil de suspender los derechos es que rara vez vuelven a ser lo que eran antes una vez pasan las crisis. Y si uno quiere saber o darse cuenta de cómo funciona este proceso, basta ver lo que está pasando en las redes sociales como Facebook, donde ya todos los contenidos que tengan que ver con el COVID-19 están siendo censurados y pasan por una especie de aprobación antes de ser publicados. Los ciudadanos del mundo hemos visto cómo nuestros líderes se ponen en un relato específico y tratan de vender ese relato. En el caso, por ejemplo, de Donald Trump contra China, su discurso cada día se endurece más, y la información que los ciudadanos común y corriente estamos teniendo sobre lo que pasa de verdad está mediada también por otra gran pandemia, que es la de la desinformación, de la pandemia de las noticias falsas. En ese sentido, creo que nosotros debemos dejar de simplemente obedecer y empezar a cuestionar por qué está pasando lo que está pasando y por qué las medidas que en algunos sitios han sido ya levantadas en Colombia siguen. Al parecer va a haber más víctimas por la crisis económica que por la misma pandemia, y creo que uno de los que primero va a sufrir es el discurso libre y el libre pensamiento. No sabemos cuándo termine esta pandemia, pero sí estamos seguros que el mundo ya no será el mismo, y tenemos que preocuparnos porque estos derechos hayan sido suspendidos temporalmente y no permanentemente. En este tiempo de estado de excepción, el gobierno ha venido sancionando unos decretos que van en contra de las clases menos favorecidas y en especial de los trabajadores. Existe jurisprudencia y sentencias donde dice que a pesar de un estado de excepción no se pueden tocar los derechos de los trabajadores, excepto si es con el beneplácito de ellos. Pero en esta situación que estamos viviendo nosotros, si un empleador llama a su trabajador a decirle que necesitan por este tiempo que estamos viviendo recortar su trabajo, recortar su salario, muy seguramente el pobre trabajador va a tener que hacerlo por miedo a que lo despidan o que tomen represalias, porque ustedes saben el desempleo como está de alto en Colombia. Pero nos están a nosotros también impidiendo la libertad de locomoción, sobre todo a las personas de la tercera edad, donde más productivas están, y muchas personas están sanas y están físicamente y mentalmente en capacidad de producir y se lo están impidiendo. Existe también donde nos están restringiendo la libertad personal, la libertad de asociación, la libertad de expresión a través de las manifestaciones. Pero ya este mes ha venido las organizaciones sindicales empezando a tomarse en las calles. Por eso esperamos que la Corte Constitucional declare inexequible muchos de estos decretos que solamente están beneficiando a los ricos, a las empresas,
y por ende desmejorando a los trabajadores. Ahora, inventándose en trabajar por horas. Ahora donde las 48 horas de lunes a sábado que deben de trabajar las personas, le están diciendo que pueden hacerlo en 4 días de 12 horas. Eso no se está viendo, pero lo más grave es que todas o muchas de estas reformas que se están dando, de todos estos decretos, es lo que se avecina para grandes reformas laborales, para grandes reformas económicas y pensionales. Por eso esperamos que todos los trabajadores reclamen sus derechos y no dejen sencillamente, por esta situación que estamos viviendo, que les atropellen o en el peor de los casos, que violen sus derechos humanos, que violen el derecho a la dignidad humana y que violen el derecho al trabajo. Invito a mis compañeros maestros, trabajadores, a los líderes sociales, sindicales, a los abogados, a que ahora estemos más pendientes para defender estos derechos humanos, porque no podemos permitir que en la situación que estamos viviendo se aprovechen de ello, que es lo que están acabando. Y por último, quiero decirles, no podemos callarnos ante tantas injusticias, ante tantas problemáticas que se están presentando y sencillamente el pueblo callado. Vamos a defenderlos desde todo punto de vista jurídico, organizacional, social, en que podamos hacerlo todas las personas que tengamos la capacidad para ello.